Buenas tardes. Terrible caso de violencia en Vigo. Una vecina de la calle Zamora ha muerto asesinada a manos de su hijo. El joven de 27 años la mató asestándole al menos 7 puñaladas. Algunas voces de su entorno aseguran que se trataba de una muerte anunciada después de que la víctima hubiese tenido problemas de convivencia con sus 2 hijos en el pasado. Los hechos sucedían anoche. El propio agresor, que ha confesado los hechos, avisó a una vecina de que había acabado con la vida de su madre. Esta mujer sufría supuestamente malos tratos de su otro hijo. Del mayor acumulaba 2 órdenes de alejamiento que ya no estaban en vigor. El fin de semana comenzaba con una gran manifestación en Madrid. 20.000 personas pidiendo que la violencia de género sea considerada una cuestión de Estado. Comienzo reivindicativo y final trágico. En los últimos 2 días se han registrado 4 víctimas más que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La última, de 65 años, esta mañana en Oviedo, en Asturias. El presunto autor, su novio, avisó a los vecinos de lo que había hecho, dejándoles una nota en el buzón. ...45 víctimas, 6 de ellas en Galicia en lo que llevamos de este 2015. Un drama social que preocupa también en el ámbito judicial en nuestra comunidad. Y es que hace solo unos días escuchábamos a la jueza de violencia de género de Vigo pidiendo refuerzos. Hoy se pronunciaba el presidente del Tribunal Superior de Xustiza. El juzgado de violencia, el que lleva, sí, de violencia exclusivo de Vigo, por cantidad de trabajo, tiene un porcentaje que es inferior a los que tienen los juzgados de instrucción de Vigo. Nuestros recursos, y cuando digo nuestros, los de la sala de gobierno en general, los del gobierno del Poder Judicial, son escasos, son limitados, y por lo tanto tenemos que actuar en función de esos recursos. Hablaremos hoy largo y tendido de la problemática relacionada con la violencia de género y de sus posibles soluciones. Y además les vamos a recordar un caso de intrusismo médico que no dejó a nadie indiferente en los últimos años. Seguro que recuerdan al falso médico de Ferrol, a Coté. Pues podría haber vuelto a la carga, pero con otro estilo. En los próximos minutos hablaremos con Esther Fontán, la presidenta de la Asociación de Afectados por Intrusismo Sanitario. Este colectivo ha denunciado a José Manuel López Coté una vez más, pero en esta ocasión por estar implicado en la comercialización de un conservante alimentario. Coté era detenido en 2008 en el marco de la operación CEM por haber tratado a cientos de pacientes haciéndose pasar por neurólogo cuando solo cuenta con el título de bachillerato. Así de cargado de información viene este lunes, pero no se crean, hay mucho más que contar. Paloma Ferro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos. Sí, hoy era un día importante para Adrián, para el niño de Malpica, cuya leucemia le obliga a recibir clases en casa. Su madre, Nieves, tenía una reunión en la Xunta. Desde las 10 y hasta cerca de las 12 de la mañana, familiares y vecinos, entre los que se encontraban también marineros del cerco acampados frente a San Caetano, esperaron noticias. Nieves quería hablar con el consejero Román Rodríguez de la necesidad de establecer como derecho la educación domiciliaria para todo niño enfermo. Hubo una reunión, pero no como esperaban. Decepción e indignación entre los vecinos de Malpica que hoy se desplazaban a Santiago de Compostela para arropar a la familia de Adrián en su reunión con el conselleiro de Educación. Tras casi 2 horas de supuesto encuentro, lo que nadie esperaba es que la noticia fuera esta, que la reunión no se había celebrado. Ahora mismo non estamos en situación de ter xente analfabeta nas calles, porque hai abonda aí dentro. La sociedad gallega está llena de héroes anónimos, personas o colectivos que ponen en marcha iniciativas para ayudar a los que carecen de recursos. Ahora que se acerca la Navidad, su actividad aumenta para garantizar que nadie pase hambre o necesidad en estas fechas. Subastas, carreras o calendarios solidarios son algunos de los proyectos que ya están en marcha. Hoy los conoceremos. Y en este lunes 9 de noviembre, Cataluña ha dado el primer paso para iniciar su desconexión con España.
Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions. Los 72 diputados independentistas del Parlamento catalán, los que suman Junts pel Sí y la CUP, han aprobado una resolución que declara el inicio de la creación de un Estado catalán independiente. La división del Parlamento se ha escenificado en una cámara repartida entre los aplausos del independentismo y la reivindicación de la bandera española por parte del resto de grupos. El presidente del Gobierno ya ha puesto en marcha el recurso de esta resolución ante el Tribunal Constitucional. Rajoy advierte, utilizará toda la fuerza de la ley para que esta declaración quede sin efecto y tiene a su lado al Partido Socialista y a Ciudadanos. Utilizaremos solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Solo la ley, pero toda la ley. Solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia. Supone el mayor desafío al orden constitucional de España y la más grave manifestación del desprecio y la violación de la democracia en nuestro país. Acuerdo insólito en el Pleno de Santiago. El PP ha acabado apoyando la propuesta del PSOE de bajar el IBI en la ciudad. El Gobierno de Compostela Berta pretendía aprobar una subida de impuestos, pero durante la sesión ha quedado demostrado el difícil equilibrio entre partidos. El alcalde, Martiño Noriega, ha acusado a los populares de llevar a cabo una moción de censura encubierta por la vía fiscal. Visiblemente enfadado, ha aclarado que no es una derrota de Compostela Berta, sino de los compostelanos, porque el concello dejará de ingresar 2,7 millones de euros. Llega a España el primer grupo de refugiados dentro del plan de reubicación de la Unión Europea. Aterrizaron anoche en el aeropuerto de Barajas. Son 12 personas, 11 de ellos proceden de Eritrea y el último de Siria. Es la avanzadilla de un contingente mayor de hasta 854 refugiados que España se ha comprometido a reasentar antes de finales de este año. Pero el proceso va muy lento, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Se supone que 160.000 refugiados deben ser reubicados en Europa durante los próximos 2 años, pero hasta comienzos del mes de noviembre solo habían viajado 86. Los trámites burocráticos ralentizan el proceso. La había agredido ya cuando era menor de edad. Ayer por la noche mataba a su madre de varias cuchilladas. Sucedía en Vigo, donde el presunto autor del crimen, un joven de 27 años, sigue ingresado en la unidad psiquiátrica. Marta Clavero, ¿se va a saber cuándo va a prestar declaración ante el juez? Pues de momento se desconoce en qué momento va a ser trasladado a los juzgados para prestar declaración el presunto autor de los hechos, ya que se encuentra, como decías, ingresado en la unidad psiquiátrica del Álvaro Cunqueiro bajo prescripción médica y con el respaldo de la magistrada del juzgado número 3 de Vigo, que es el que instruye el caso. Los hechos ocurrieron en la medianoche de este pasado domingo en el domicilio familiar, en este número 56 de la calle Zamora. El joven de 27 años habría asestado varias puñaladas a su madre con un cuchillo jamonero y acto seguido acudió al domicilio de una vecina para confesar el crimen. Le dijo que había matado a su madre, a la que se refirió como el demonio. Después llegó la policía, detuvo al joven y, como decíamos, se lo llevó directamente al hospital de Beade, donde permanece ingresado en esa unidad de psiquiatría. La víctima ya había sido agredida por el autor de los hechos y su hermano hacía 10 años, cuando a la hora detenido era todavía menor de edad. A pesar de que su hermano pesaba una orden de alejamiento, no había ninguna medida preventiva con respecto a él, según ha contado el delegado del Gobierno, porque no había indicios que hiciesen pensar que algo así pudiese ocurrir. Es la cuarta mujer que muere en Vigo en los últimos 2 meses. Hombre, pues es una gran tristeza que ocurran estas cosas, claro. En torno a la 1 menos algo, yo estaba en la cama, me levanté y nada, estaba la policía ya por aquí y yo por lo que vi ahora en internet ya había levantado el cadáver sobre las 12:30 y tal y no nos enteramos de mucho más. Sé que en torno a las 11 y pico sí que se escuchaba gritos, pero yo pensaba que era de gente hablando aquí, ¿sabes? O sea, era como gente hablando, más que gritos y tal. Bueno, él tenía un hijo que maltrató a la novia y todo, así que creo que los 2 hijos eran un poco... Varias órdenes de alejamiento, estuvo en la cárcel, salió, todo esto. Yo creo que a ninguna mujer o a nadie le gusta que maten a una madre, ¿no? Yo creo que llega un momento en que esto tiene que parar y que la justicia tiene que actuar.
Nuevo caso de violencia machista en las últimas horas. Una mujer de 65 años ha sido supuestamente asesinada por su pareja. Sucedía esta mañana en Oviedo. La mujer fallecía como consecuencia de varios golpes en la cabeza. El presunto autor, su pareja de 51 años, ya ha sido detenido. El cadáver de la mujer era hallado a primera hora de la mañana en el dormitorio de su casa, después de que un vecino encontrase una nota en el buzón en la que el presunto asesino pedía que se avisase a la policía, además de su intención de quitarse la vida. Dentro del domicilio de la pareja se encontraban otras 3 cartas similares. Por el momento no consta que existiesen denuncias previas por malos tratos. Algunos años llevaban juntos. Él es muy amable. Me comentaba ella que estaba muy bien, feliz con este hombre. Me acabas de dejar helado. Este caso de Oviedo podría ser el 4.º caso de violencia de género en 2 días. Después de la gran manifestación que tenía lugar en Madrid, que reclamaba que la violencia machista se convirtiese en una cuestión de Estado, un hombre mataba a tiros a 2 mujeres en Llíria, en Valencia, y otro acababa con la vida de su pareja en la localidad cordobesa de Baena. Silencio por Magdalena y su hija Elvira. Lorenzo, exmarido de Elvira, las mató a tiros en esta calle. Yo me parecía que eran petardos y vi que estaba una señora en aquel rincón muerta. Ella ya que cruzaba así cogiendo, sí, cruzó este trocito y se desplomó. Todo lo presenció el hijo de la pareja, solo tiene 3 años. Lorenzo había pasado con el pequeño el fin de semana. Llamó a Elvira para entregarle al menor, la siguió y disparó. Se saltaba por enésima y última vez la orden de alejamiento que tenía de su exmujer. Él no dejaba de atosigarle y de amenazarle. Le agredió en varias ocasiones, anteriormente a esta, y ella, por supuesto, tenía miedo. Mal acabó también la historia de Antonia y Francisco. Él la disparó ayer y luego se suicidó. Fue en este cortijo de Baena, Córdoba. No había denuncias previas por malos tratos. Todo transcurría con absoluta normalidad. De hecho, no había ningún tipo de indicio. A la 4ª víctima la han encontrado esta mañana en Oviedo. Su marido la mató de un golpe en la cabeza y huyó. Quería suicidarse, pero la policía le detuvo antes, así que él sí responderá ante la justicia por su crimen. Ya me comentaba ella que estaba muy bien, feliz con este hombre. Me parece una salvajada, ¿qué voy a decir? 4 mujeres asesinadas en solo 24 horas, todas después de una marcha histórica. La que reunió el sábado a más de 20.000 personas contra la violencia de género. Reclamaban más implicación institucional para evitar que haya más Antonias, Magdalenas o Elviras. Terrible fin de semana en lo que tiene que ver con la violencia de género en España, que suma ya 45 víctimas. Desde el ámbito judicial han mostrado hoy su preocupación. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, habla ya de retroceso y de la necesidad de mejorar la educación entre los más jóvenes. Todos los casos de violencia de género, violencia doméstica, son ya no dramáticos, son trágicos y son inadmisibles. Yo es que no acabo de entender la involución que se está produciendo en la materia. Yo sigo diciendo que básicamente es un problema de educación, cultural, y realmente, y sobre todo desde la reforma no solo política sino social que supuso en su día la Constitución en 1978, desde entonces parece que hemos avanzado muy poco en ese aspecto básicamente cultural social. La formación de los jóvenes es básica para que esto dure el menor tiempo posible. 45 víctimas por violencia de género, se lo decíamos, en todo el país, y de ellas 6 en Galicia. Un terrible saldo que nos hace preguntarnos qué está fallando o qué medidas puede tomar la sociedad, los tribunales o la administración. Nos vamos en directo a Santiago de Compostela, porque allí está nuestra compañera Marta Carballo con la secretaria xeral de Igualdade, con Susana López Abella. Marta, compañera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente tenemos con nosotros a Susana López Abella y le trasladamos tu pregunta. Secretaria xeral, decíamos, 45 mulleres asesinadas en España no que vai de ano, 6 en Galicia, 4 mulleres asesinadas en tan só 2 días. Por qué? Que é o que falla? Bueno, a verdade é que esa pregunta é de difícil contestación. É un drama terrible que está sacudindo a sociedade galega e a sociedade española
e que tratamos de loitar con todas as nosas forzas porque é necesario, ademais, que isto sea unha cuestión de Estado, tal e como pues están salindo nas manifestacións nos últimos días. Eu creo que xa se teñen tomado medidas de carácter de calado para pues, evitar novas tragedias, non? O certo é que despois deste fin de semana e do que está acontecendo nos últimos meses, nos últimos anos, a violencia machista é un obxectivo prioritario, loitar contra ela dende todos os frentes, dende o educativo, dende o ámbito sanitario, judicial, dende a administración, dende logo, dende todas as administracións e sempre coordinadamente. Facía referencia a ese pacto de Estado. Este fin de semana, precisamente, veíamos a milleiros de persoas polas rúas de Madrid dicindo xa está ben, non queremos máis asasinatos, non queremos máis mulleres mortas, e facían precisamente ese chamamento. É necesario un pacto de Estado. Ese pacto de Estado realmente cree que oímos ver, non sería necesario darse a ese paso? Bueno, xa se deu un paso moi importante, non podemos esquecer no ano 2004, cando se aprobou a Lei Orgánica. Aí todas as forzas políticas se puxeron de acordo no Parlamento, no Congreso dos Diputados e no Senado para aprobar unha lei por unanimidade. Ocorreu o mismo no ano 2007 en Galicia, cando aprobamos a Lei Autonómica. Iso foi un salto cuantitativo e cualitativo, sobre todo cualitativo. E dende aí nos puxemos a traballar todas as comunidades autónomas para desarrollar ambas as dúas leyes. Pero sí é certo que temos que ter maior coordinación para evitar, efectivamente, dar unha resposta non de todo positiva ás mulleres que sufren violencia de xénero e, sobre todo, aquelas que caladamente sufren os malos tratos que den o paso de denunciar. Sigue habendo medo a denunciar? Siga habendo medo a denunciar e, ademais, porque denunciar é moi duro, moi complicado. Cando unha muller dá o paso, empeza un camiño difícil e complexo. Aí temos que estar as administracións, ten que estar o ámbito judicial, teñen que estar os servicios sociales de base e coordinados. E precisamente nós o que pretendemos a través do Observatorio de Violencia de Xénero, onde está a administración, o presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, a delegación do Goberno, a FEGAN, os sindicatos, as asociacións de mulleres e onde está a Fiscalía Superior, é sacar a finales de ano un protocolo de coordinación único e donde haxa un profesional de referencia único para a muller que decida dar o paso, que non lle sexa tan complexo, tan difícil dar ese paso. Ademais do apoio necesario que é vital, porque unha muller que sufre violencia constantemente, diariamente, pola súa parella ou exparella e que está sometida a acoso, está nunha situación realmente dura psicolóxicamente e en outros aspectos. Por lo tanto, é necesario que esos recursos estén aí para ela e están. O que pasa é que ten que denunciar para que podamos actuar. Falando de recursos, gustaríame que escoitara unhas declaracións que se facían a pasada semana, concretamente Paz Filgueira, a xuíza de violencia de Vigo, para que, podamos comentalas un poquinho. Escoitamos esas declaracións. No contamos con las policías suficientes para el control de las mismas. Hay que evacuar a mujeres fuera de la comunidad autónoma por el déficit de medios que tenemos de control y de protección de las mismas. No hay suficientes equipos psicosociales, no hay suficientes médicos forenses adscritos de manera exclusiva y perentoria para cada una de las necesidades. A veces realizamos una labor de adivinación, de adivinar qué puede estar detrás de ese conflicto que se plantea. Las fuerzas de seguridad que contamos en este momento en Vigo para el control de las órdenes se quejan constantemente, y es una realidad, de la imposibilidad de llevar un control exhaustivo de la protección de las víctimas. Estamos hablando de que por guardia custodio pueden llegar a llevar hasta 100 órdenes de protección cada uno. Un policía, 100 órdenes de protección, non sei que opina. Eu conozco a xuez persoalmente e sei que Paz Filgueira é unha persona vocacional e que o seu traballo fai ca máxima responsabilidade, non cabe dúbida. Pero ao respecto teño que decir, e escoitei ademais as declaracións do delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, onde decía que, efectivamente, ante esta preocupación que se sinte por parte da sociedade e ante numerosas declaracións, o que si é certo é que hai recursos a disposición
investigación y se van a reforzar esos recursos, ¿no? En canto ao xuzgado de violencia de xénero de Vigo, bueno, teño que decir, porque así o manifestou o vicepresidente en Vigo na semana pasada, que se reforzaron os turnos xa fai tempo de funcionarios e funcionarias. Un xuiz de reforzo que o que solicitaba, entre outras cousas, a xuiz Paz Filgueira, bueno, pois iso ten que dirimir outras instancias. O que sí é certo é que non podemos escatimar recursos para loitar contra a violencia de xénero en Galicia. Susana López Abella, moitísimas gracias por estar hoxe con nós. Esperamos, bueno, que non teñamos que contar xa máis asesinatos de mulleres. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a vostedes. Gracias, Marta, compañera. Gracias a Secretaria Xeral de Igualdade por atendernos. Parecía un caso del pasado, pero una denuncia ha traído a primera página una nueva noticia sobre José Manuel López Pérez, más conocido como el falso médico de Ferrol, como Coté. Y es que después de meses sin saber nada de él, la Fiscalía de Ferrol ha abierto diligencias de investigación penal por su posible relación con un conservante alimentario que se está comercializando en toda España. Así lo ha denunciado la Asociación de Afectados por Intrusismo Médico Sanitario. Este colectivo recordaba hace unos días en una comparecencia pública que Coté podría estar quebrantando las medidas cautelares que le impiden dedicarse a cualquier cuestión relacionada con el mundo sanitario. José Manuel López Pérez figura como directivo en el organigrama de la empresa que comercializa este conservante, pero sí que es el dueño de la patente. Alerta, por lo tanto, que destapan el colectivo de afectados que ya sufrió hace más de 7 años los controvertidos tratamientos que este falso médico aplicaba a sus pacientes. Nos acompaña hoy en Más que Contar precisamente la presidenta de la asociación y cara más visible en esta lucha. Ella es Esther Fontán. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llegáis desde la asociación a esta conclusión de que este falso médico, llamado Coté, podría estar ahora implicado en un tema de venta de un conservante alimentario? Bueno, la verdad es que no ha sido fácil, es la tarea de 4 años, fruto de un error por su parte cuando presume en una conversación de su cualidad de asesor científico. Eso nos enciende todas las alertas, empezamos a hacer un seguimiento y enseguida dimos con páginas web y a partir de ahí pues con las presentaciones de su producto en ferias, en congresos, en conferencias y siempre hechas, realizadas por él. A partir de ahí pues fue tirar un poquito del hilo. Poco a poco acabamos sabiendo que él era el inventor, el creador de una marca registrada, de un aditivo conservante, presuntamente de origen natural, y ello para nosotros estaba medianamente claro que estaba estaba quebrantando las medidas cautelares, ¿no? Vamos, que no se escondía ni mucho menos. No, la prudencia no es una de sus características, estaba a la vista de todos, para todos también era bastante claro su alto nivel de vida. Pero al margen de todo eso, las noticias que nos llegaban y el seguimiento que estábamos haciendo, la cantidad de enlaces a páginas web, su creatividad a nivel literario en cuanto a revistas y libros científicos, pues no nos hicieron dudar y a partir de ahí desencadenamos toda la madeja, ¿no? Muchos se preguntarán quién es Coté, porque esta es la noticia que le trae de nuevo a la actualidad su posible relación con la venta de un conservante alimentario, pero puede que no recuerden quién es este hombre, Paloma Ferro. Pues mira, del conservante alimentario es solo el último capítulo de una trayectoria presuntamente delictiva de este hombre. Decimos presunta porque aunque fue detenido en el año 2008, todavía no se ha sentado en el banquillo. Se llama José Manuel López Pérez, pero su entorno le conoce como Coté. Y antes de que todo esto estallara, era la viva imagen del éxito profesional. Se presentaba como neurocirujano, neurólogo infantil y traumatólogo y prometía curas milagrosas para enfermedades degenerativas usando células madre. Tenía
2 clínicas privadas, una en Ferrol y otra en Viveiro, a las que acudían no solo pacientes gallegos, sino españoles e incluso portugueses. Muchos fueron allí porque sus propios médicos se lo recomendaron. Fue el caso de Mercedes Méndez, una coruñesa cuyo testimonio recogía La Voz de Galicia en el año 2009. Decía: me extraía sangre y luego decía que la mandaba a un laboratorio, volvía y me decía que la reinyectaba tras pasarla por una procesadora. Por cada una de esas extrañas transfusiones cobraba 500 euros. En su historial encontramos casos vergonzosos. Llegó a diagnosticar cáncer, leucemias o esclerosis que no existían. Prometía incluso alargamientos de pene. Para retener a sus pacientes, además, los coaccionaba diciéndoles que si no continuaban con el tratamiento sufrirían graves secuelas. En 2008 fue detenido en el marco de la llamada Operación Zen y se destapó así la estafa. Todos sus títulos eran falsos. Coté solo había terminado el bachillerato. Pero con sus engaños y con prácticas ilegales había amasado una fortuna de millones y millones de euros, así como numerosas propiedades que le fueron incautadas. Pasó 6 meses en la cárcel acusado de intrusismo profesional, estafa, falsificación documental, lesiones y blanqueo de dinero, pero quedó en libertad bajo fianza y aprovechó esa libertad para volver a las andadas. Poco después, en 2009, reincidía en los mismos delitos, esta vez en una clínica de Vinaroz, en Castellón. Fue detenido de nuevo, pero también volvió a quedar en libertad bajo fianza. El caso lleva en fase de instrucción más de 7 años y las víctimas, unas 150, siguen esperando que se haga justicia. Algunas sufren dolencias y secuelas que atribuyen a sus prácticas ilegales, desde menopausias adelantadas o deformaciones hasta casos de sida o hepatitis. La investigación sobre las sustancias que este falso médico inyectaba a sus pacientes sugiere medicamentos no autorizados, compuestos desconocidos con los que presuntamente habrían sido intoxicados sus pacientes. Es posible que la espera se alargue aún más y que estas víctimas, Gladys, no lo vean sentado en el banquillo hasta el año 2017. Hay que recordar, en este caso, en el caso del conservante, la relación que parece tener Coté con este conservante, que la Fiscalía ha abierto diligencias. Esther, vosotros como afectados ya por estos casos que nos contaba Paloma, no sé si veis esto como una huida adelante, que esta persona que está a la espera de ser juzgada tiene una vida completamente normal cuando vosotros no la tenéis. Yo creo que realmente es un comportamiento ya habitual en él, como acabamos de comprobar, ¿no? Es una persona, por decirlo de una manera así, inquieta, activa y, por lo tanto, no, como diríamos vulgarmente, no hay propósito de la enmienda. Indudablemente la relación con el conservante para nosotros está más que clara, es decir, uno lo encuentra como marca registrada por él es el inventor, el creador. El propietario de la patente. El propietario de la patente. Sí es verdad que no aparece en el equipo directivo de la empresa Intabiotech, que es la que lo comercializa, pero bueno, en ese equipo directivo encontramos a su letrada de confianza, parte de su equipo, y encontramos a un viejo conocido nuestro, Frédéric Gisbert, que está también imputado con él en la causa de Vinaroz. Su socio, ¿no? Su socio. Por lo tanto, los indicios son más que claros. Como dice otro, blanco y en botella, los que te rodean y tu patente en una misma empresa. Hombre, indudablemente él podrá decir que bueno, pues es una colaboración, pero nosotros no creemos en por lo menos lo ponéis sobre alerta, ¿no? Exacto. Esther, en el caso de todos los que fuisteis pacientes de Coté, pues en 2008 fue detenido, ¿en qué proceso se encuentra? ¿Cuál es el proceso judicial actual? Porque estáis pendientes de juicio, ¿no? Pues sí, se han cumplido ya 7 años y casi 10 meses de su detención en Ferrol. La verdad es que seguimos a la espera del cierre de lo que es ahora procedimiento abreviado, lo que se conoce como instrucción, pero bueno, realmente procedimiento abreviado. Esperamos que se esté cerrando ya. Ojalá podamos verlo cerrado en este año. Está complicado. La verdad es que es muy duro para nosotros estos 8 años, porque siempre hemos mantenido, las pruebas están ahí, irrefutables, que este hombre no tenía la titulación. Eso es algo que todavía mantenemos a día de hoy. Para esto y para el conservante, no tiene titulación que le habilite para realizarlo. Llevamos 8 años peleando para que se haga justicia. Lo han cogido 2 veces. Entendemos que esta es la tercera, pero bueno, será el juzgado quien lo dirima, será el fiscal con sus investigaciones quien lo dirima.
y bueno, la verdad es que se está haciendo eterno. Porque Esther, recuérdanos, ¿cómo llegaste tú a la consulta de Coté y cuál fue el tratamiento que él te aplicó? Entiendo que como uno de sus grandes títulos era ser neurólogo, que después se descubrió que era un título de bachillerato en realidad. Bueno, yo llegué de la mano de una recomendación médica, otro médico me lo recomendó porque mi chiquillo tenía un problema de cadera. Llegué allí, empecé con el tratamiento para mi chico. Mi chico, bueno, el tratamiento que le hacía afortunadamente no era más que tratamiento manipulativo de fisioterapia, más que fisioterapia, osteopatía, lo que llamaba osteopatía. Pero esta es la típica rueda en la que entras. Una vez que entra un miembro de la familia, todos van detrás. Porque había mucha confianza, hay que decirlo. Exacto, hablas, mientras estás en la consulta, hablas con él. Él sabía de algunas de mis dolencias, empezó a tratarme pues, de múltiples cosas, desde un posible cáncer de colon porque tenía antecedentes en la familia y yo sufría mucho de colon, hasta bueno, una operación de una fisura a raíz del embarazo, una operación de un dedo, también me lo operó, hasta que yo tuve un accidente de tráfico, sufrí un esguince cervical, me pusieron un collarín, él dijo que esa era una mala medida, me retiró el collarín, me manipuló el cuello. Claro, tú confiabas en él plenamente como médico que es que neurocirujano, traumatólogo, aquella consulta, ¿quién va a desconfiar? Tú no desconfías de un médico, y menos con 15 años la consulta abierta en el centro de Ferrol. Bueno, pues a partir de ahí, un día a la vuelta de la consulta, pues no, me quedé sin la sensibilidad y sin la fuerza en una pierna, en la izquierda, tardé poco tiempo en la derecha igual. Él dijo que tenía una mielitis, que es una inflamación de la médula de origen vírico, y me empezó a tratar de eso. Años más tarde se descubriría que, bueno, que no tendría que haberme manipulado las cervicales. Porque ese problema aún te afecta. Sí, fui operada de las cervicales por 2 hernias que salieron al canal, provocándome, porque es una mielopatía, una herida en la médula. Claro, para quien desconozca este caso hay que decir que una de las técnicas médicas, entre comillas, de Coté era inyectar, extraer e inyectar. No sé si nos lo puedes explicar. Bueno, tenía muchas técnicas. A mí en concreto me decía que tenía un coágulo en la base de la columna y me extrajo con una aguja importante, me extrajo un supuesto coágulo que nos enseñó a mí y a mi pareja en la consulta. Una de las técnicas que más utilizaba era pinchar a través de todo el cuerpo, intravenosa, intramuscularmente, pinchazos profundos y menos profundos, y luego sí, efectivamente, hacía la técnica de extraerte un poco de sangre, decía que te la centrifugaba y que te la volvía limpia, que te la volvía a inyectar. Bueno, yo afortunadamente conozco compañeros que le ha pasado, afortunadamente conmigo esa técnica no utilizó, pero bueno, utilizó otras bastante dolorosas. Claro, es que Esther le pone cara a ese colectivo de afectados, pero sois muchos, entiendo que con muchas secuelas a día de hoy. Sí, realmente, como se podrá probar en el juicio en su día, bueno, pues presuntamente muchos de nosotros, una gran mayoría, presentamos unas secuelas tanto a nivel físico como también, por supuesto, a nivel psicológico, de las terapias utilizadas por él, ¿no? Entre otras cosas derivadas tanto de la mala praxis, porque lógicamente no era médico, como del tiempo que se perdió estando en la consulta de él y que de haber asistido a médicos de la medicina reales, pues posiblemente no hubiese llegado a ocurrir, ¿no? Claro, es que Esther, yo creo que tu caso, como el de muchos afectados, pues es el de un paciente que tiene un problema y con la fama que tenía en Ferrol y en toda Galicia, hay que decir, Coté, pues de boca a boca fue un run que fuisteis llegando a su consulta, ¿no? Es que fíjate, ya no era ni siquiera un boca a boca, es que tiene artículos publicados en alguna revista médica, de eso, efectivamente. Asistió como ponente a algún congreso médico, claro, figura en los listados de neurocirujanos a nivel mundial. Claro, tú con todo eso, si aún por encima hay algunos médicos que te lo recomiendan, lógicamente entras allí con la confianza de que estás ante un médico que es una auténtica celebridad
y que, por supuesto, toda la puesta en escena, títulos, bata, quirófano, todo, no te hace desconfiar para nada de... Aparte que, bueno, allí había gente de todo tipo de culturales, es decir, ingenieros, amas de casa, políticos, ¿por qué de todo. desconfiar? Claro. Efectivamente, ¿quiénes somos nosotros para desconfiar de eso? Esther Fontán, pues que se resuelva este caso, son muchos años de sufrimiento y es uno de los casos más graves que hemos conocido de supuesto intrusismo médico. Gracias por haber venido a Más que Contar. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos en solo unos minutos porque el día viene muy cargado de actualidad.